Hermanos, nuevamente aquí en este templo para grabar el mensaje de hoy domingo. Esperamos que este mensaje, que es un pequeño estudio, sea de bendición para nuestra vida y para nuestra vida práctica también. Déjenme, hermanos, ahí donde está usted, acompáñeme a orar juntos para que Dios nos bendiga en esta hora. Padre, en esta hora, Señor, estamos delante de tu presencia para darte gracias porque, Señor, escuchas nuestra oración, Señor, y Padre, cuando nosotros oramos a ti tenemos la seguridad de que tú escuchas nuestra oración, Señor, y que, Padre, contestas nuestra oración, Señor. Mi Dios, en esta hora siempre hacemos la misma petición cuando tomamos este lugar con mucho respeto, Padre Celestial, que sea, Señor, tu Espíritu Santo el que tome el control total. Señor, que sea el Espíritu Santo el que nos enseñe, el que nos guíe a través del estudio de tu palabra. Señor, no queremos escuchar la palabra del hombre, Señor, queremos escuchar la voz de tu Espíritu Santo. Señor, por favor, Padre, que así sea de esta manera y que el que está aquí al frente solamente, Señor, sea un instrumento en tus manos. Padre, bendícenos así como estamos en este tiempo, Señor, a través de estos medios que utilizamos para, Señor, tener culto a tu nombre. Te honramos, te bendecimos, Señor, y de antemano te damos las gracias, porque yo sé que nuestra oración, Señor, es contestada inmediatamente por ti. Gracias, Señor, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mateo capítulo número 24. Es donde nosotros vamos a estudiar en esta hora, y dice así los primeros versículos, dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Marcos, capítulo número 13, dice de la siguiente manera. Dice: saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿veis estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Lucas, capítulo número 21, dice de la siguiente manera, versículo 5: y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas volitivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Estos pasajes son paralelos, se llaman pasajes paralelos, y están en Mateo, en Marcos y en Lucas. Juan no nos da ninguna narración de este momento en que Jesús estaba en el templo enseñando y con sus discípulos, pero Mateo, Marcos y Lucas sí nos dan esta narración. Quiero empezar diciéndoles que es muy común y es pues es casi por naturaleza, podría decir yo, que todos nosotros nos interesamos en las cosas futuras. No creo que haya alguna persona que no se interese por el futuro. Todos nos interesamos por lo que va a suceder en el futuro, y particularmente por nuestra vida, qué nos va a suceder. Y la prueba de ello es que siempre cuando nosotros llegamos a los finales de año, hay muchas personas que van a los lugares a comprarse
ropa de cierto color, una ropa para el amor, otra para el dinero, otra para hacer el viaje. Hacemos rituales en las casas, o se hacen rituales en las casas de abrir todas las ventanas para que salga el aire, salgan las malas vibras y entren buenas vibras. Otros agarran sus maletas y se ponen a dar una vuelta a la manzana porque dicen que así, de esta manera, ellos están previendo hacer un viaje en el año que está entrando, y así cada quien tiene sus propios ritos. Otros encienden velas y hay muchos ritos, y todo esto está relacionado con el futuro. ¿Por qué? Porque a nosotros de alguna manera nos interesa saber las cosas del futuro para prepararnos y estar listos. Déjeme decirle que hay muchos libros que se han escrito acerca del futuro. Nostradamus escribió un libro y hay muchas cosas, muchos libros. Pero el mejor libro escrito acerca del futuro es precisamente esto que yo tengo en mis manos, que es la palabra de Dios. ¿Okay? La Biblia es el libro que más habla sobre el futuro de nosotros, el futuro de la humanidad. Y déjeme decirle por qué le digo esto. Porque la Biblia no solamente abarca hechos que están en el futuro en relación con el mundo, sino que la Biblia abarca hechos que están en relación con la eternidad. Y entonces, el único libro que a nosotros nos informa sobre qué hay después de la tierra y qué hay allá en la eternidad es precisamente la palabra de Dios. Y entonces, cuando nosotros queremos saber qué va a pasar en el futuro, lo único que tenemos que hacer es acercarnos a la palabra de Dios, estudiarla, y ahí muy claro está lo que Dios ha dicho acerca del futuro. Esta no es la excepción de los discípulos, ¿okay? Ahí es donde yo quería llegar. Déjeme empezar a contar esta historia que es muy interesante. Está Jesucristo, según los estudiosos, vamos a encontrar a Jesucristo este día que se está escribiendo este pasaje de Mateo. Es el día martes de la última semana de la vida de Jesucristo. Y Jesucristo está enseñando en el templo, está enseñando a la multitud, está enseñando a la gente que ha acudido al templo, porque dentro de 2 días más es la Pascua. Y entonces en Jerusalén hay muchísima gente que ha venido de todas las partes del mundo conocido para celebrar la Pascua. Y podemos encontrar entonces que la ciudad de Jerusalén está llena, los alrededores de Jerusalén están llenos, y hay mucha gente en el templo para ir a adorar. Y entonces Jesucristo aprovecha la ocasión para enseñar en el templo. Él está el martes de la última semana, entonces está enseñando. Y ya cuando está por finalizar el día, entonces es que Jesucristo va a salir con sus discípulos. Se cree que esa última semana Jesucristo estaba en Betania y se movía al templo, estaba ahí en el día en el templo y luego regresaba a la casa ahí en Betania con Marta, María y Lázaro, y ahí se quedaba, pasaba la noche y al siguiente día otra vez se movía al templo, enseñaba y regresaba. Eso es lo que nosotros hemos encontrado en el estudio de la palabra de Dios. Bueno, este día martes, ya cuando Jesucristo iba de salida, dice la palabra de Dios, aquí en el capítulo, dice 24, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Aquí Mateo dice que fueron los discípulos que se acercaron para mostrarles los edificios del templo. Marcos nos dice lo siguiente, dice así: saliendo Jesús del templo le dijo uno de sus discípulos, maestro, ¿ok? Y Lucas dice algunos, Lucas capítulo número 21, ¿ok? Dice lo siguiente: y a unos que hablaban del templo, que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas volitivas, les dijo, ¿ok? Entonces, cual sea la situación, ya sea que se acercaron sus discípulos, que fue un discípulo, o que fue la gente de ahí que estaba comentando, que había venido a Jerusalén y que estaba comentando acerca de la hermosura del templo, cualquiera que haya sido la situación, ¿ok?
la cosa es que Jesús escuchó el comentario. Entonces Jesucristo escucha el comentario, o le hacen el comentario a Jesús de que el templo es muy hermoso, que los edificios que están alrededor del templo son preciosísimos, y lo que los discípulos están esperando es una contestación conforme a lo que ellos están diciendo. Y esto es algo que sucede normalmente. Cuando nosotros hacemos un comentario, esperamos que las personas sigan la tendencia de nuestro comentario. Por ejemplo, si yo digo, qué bonitas puertas tiene el templo, ¿qué es lo que yo espero? Que la persona con la que yo estoy hablando siga precisamente la línea de mi comentario, y él diga, sí, cierto, están bonitas las puertas por esto, por lo otro. Y entonces, cuando los discípulos se acercan, le dicen a Jesucristo, mira Jesucristo, qué bonitos están los edificios del templo, tienen piedras preciosas, podemos venir aquí a dejar nuestras ofrendas, etcétera, etcétera. Lo que ellos esperan es la respuesta de Jesucristo acorde al comentario que ellos están haciendo. Pero aquí lo que hace Jesús es una respuesta no esperada, porque Jesucristo les dice lo siguiente: ven todo esto, en verdad les digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces es algo completamente diferente a lo que ellos esperan. Y esto de alguna manera pone a pensar a los discípulos. Estoy siguiendo la historia, estoy tratando de seguir la historia, porque la Biblia dice lo siguiente, dice, y estando sentado en el monte de los olivos, fíjese lo que dice aquí, versículo 3, y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, ojo, Jesucristo en el 1 y en el 2 está en el templo. Y cuando nosotros pasamos al versículo número 3, está en el monte de los olivos sentados. Marcos dice que se sentó en el monte de los olivos enfrente del templo. Y cuando él se sienta enfrente del templo, dice la Biblia en el 3, y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y entonces se acercaron Pedro, Juan, Jacobo y Andrés. Y entonces, ¿quiénes son los que hacen la pregunta? Pedro, Juan, Jacobo y Andrés. Ahora, quiero puntualizar esto, que Jesucristo está en el templo y luego lo encontramos en el monte de los olivos. Hay un espacio de tiempo entre el comentario de Jesucristo y luego las preguntas de los discípulos a Jesucristo. Hay un espacio de tiempo. Ese espacio de tiempo es para que los discípulos, o fue el momento en que los discípulos empezaron a pensar acerca de las palabras de Jesucristo y de lo que Jesucristo estaba diciendo acerca del futuro, de no quedar piedra sobre piedra. Cuando nosotros examinamos la Biblia y nos damos cuenta de cómo está el templo y cómo está el monte de los olivos, les voy a explicar un poquito, voy a detener un poquito, voy a traer el pizarrón para explicarles. Muy bien, entonces les decía que iba a traer el pizarrón para explicarles. Déjenme explicarles. Ok, esto que está aquí, vamos a ponerlo como el monte de los olivos. Aquí enfrente, en toda esta área, está la ciudad de Jerusalén. Aquí está, en esta parte, el palacio de Herodes. Y aquí enfrente del monte de los olivos, en esta área, está el templo. Aquí hay una puerta para llegar al monte de los olivos, pero esta puerta no se utiliza para salir de Jerusalén. Aquí nadie puede pasar. Aquí esta puerta solamente es exclusivo de los sacerdotes. Nadie
de la población puede pasar por esta puerta para llegar al Monte de los Olivos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen es lo siguiente: salen, ¿ok?, del templo, se vienen, abren la puerta aquí, de aquí pasan y luego caminan todo este trayecto hasta llegar al Monte de los Olivos. Dice que Jesucristo estaba sentado aquí está sentado, frente al templo. Y entonces es aquí donde Jesucristo responde, le preguntan y él responde, enfrente del templo. ¿Cuánto hay del camino de la ciudad, al salir de la ciudad al Monte de los Olivos? Déjenme decirles, Hechos, capítulo número 1, versículo 12, ahí está muy claramente cuánto es lo que caminaron los discípulos y Jesucristo, que para llegar al Monte de los Olivos y sentarse. Dice ahí que los que estaban en el Monte del Olivar, en el Monte de los Olivos, regresaron a Jerusalén, y ahí hay camino de un día de reposo. ¿Ok? Eso es lo que dice ahí. Camino de un día de reposo. Hechos, capítulo número 1, versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. ¿Cuánto es el camino de un día de reposo? El camino de un día de reposo son 900 metros. ¿De dónde sale esto? Sale de un versículo que está ahí en Josué, capítulo 3, versículo 3 y 4. Josué 3 y 4. ¿Por qué les explico esto? Porque lo que dijo Jesús acerca de que no quedará piedra sobre piedra ha impactado la mente de los discípulos. Y entonces los discípulos vienen caminando con Jesús, vienen meditando acerca de lo que Jesús acaba de decir, y lo que Jesús acaba de decir es lo que le va a pasar al templo en el futuro. Y lo que Jesús dijo es que no quedará piedra sobre piedra. Entonces ellos tuvieron la oportunidad de venir meditando mientras vienen caminando con Jesús hasta el Monte de los Olivos. ¿Cuánto se tardaron? Es más o menos como 1 kilómetro. ¿Cuánto se tardaron en caminar 1 kilómetro? ¿Cuánto se tardaron en meditar? No lo sé cuánto se tardaron en caminar ese kilómetro, pero sí, ese tiempo, desde que Jesús está en el templo a que llega al Monte de los Olivos, le sirvió a los discípulos para meditar acerca de lo que Jesús está diciendo, que no quedará piedra sobre piedra. Ahora, es muy interesante cuando ellos formulan las preguntas a Jesús, ¿ok? Y vamos a ver cuáles son las preguntas que ellos formulan a Jesús. Y esas preguntas están en Mateo capítulo número 24, el versículo número 3. Y son 3 preguntas. La primera, ok, dinos cuándo serán estas cosas. Número 2, ¿qué señal habrá de tu venida? Y la número 3, y del fin del siglo. Y cuando está diciendo ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Aquí también podemos poner ¿y qué señal habrá en el fin del siglo? Entonces son 3 preguntas que Pedro, Jacobo, Juan y Andrés formulan a Jesucristo. ¿Cuándo serán estas cosas? Número 1. 2. ¿Qué señal habrá de tu venida? Es la segunda. ¿Y qué señal habrá de el fin del siglo? Y cuando decimos fin del siglo, estamos diciendo fin de
el orden o el fin del mundo, como ustedes quieran tomarlo. Ahora, lo interesante de esto es que Jesucristo, si nosotros seguimos leyendo, Jesucristo no contesta la primera pregunta inmediatamente. Esto tenemos que puntualizar. Jesucristo no contesta la primera pregunta. La primera pregunta es: dinos cuándo serán estas cosas. ¿De qué cosas está hablando los discípulos? ¿O de qué cosas están hablando? De esto está hablando, aquí la pregunta está hablando de la destrucción del templo. ¿Ok? Entonces, quiero que me sigan. Sígame, hermano, sígame por favor. ¿Okay? Cuando Jesucristo está contestando, no contesta la primera pregunta. ¿Okay? Porque la primera pregunta está en relación con la destrucción del templo. Y si nosotros seguimos ahí, Mateo capítulo número 24, Jesucristo dice, el 4, Jesucristo respondió y les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras, de rumores de guerras, y mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Y nos estamos fijando en la palabra de Dios, y lo que está contestando Jesucristo aquí es la pregunta número 2 y la pregunta número 3. Y aquí la pregunta 2 y 3, Jesucristo está hablando de señales. ¿Sí me siguieron, hermanos? Ahí en su casa. ¿Okay? Entonces, ¿cómo es que Cristo empieza a contestar? Jesucristo empieza a contestar con las señales que van a pasar antes de su venida. ¿Ok? Antes de su venida. Ahorita voy a ir despacito para que ustedes me entiendan. Entonces, ¿por qué Jesucristo no contestó la primera pregunta? ¿Ok? Ahorita lo vamos a ver. Déjenme borrar esto. O mejor dicho, ¿cuándo Jesucristo contesta la primera pregunta? Jesucristo contesta la primera pregunta en el verso número 15 de Mateo 24 o en Lucas capítulo 21 versículo 20. Ahí es cuando Jesús empieza a contestar la primera pregunta de cuándo van a ser estas cosas, y esas cosas están en relación con la destrucción del templo. Y entonces Jesucristo les está diciendo, vamos a leer el versículo número 15 del 24, dice así: pero por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes, los que están en la azotea no desciendan para tomar algo de su casa, y el que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que están encintas y embarazadas en aquellos días. Orad porque vuestra vida no sea en invierno, porque entonces habrá gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Lucas capítulo número 21 dice lo siguiente, ¿ok? Capítulo número 21, versículo 20, dice: pero cuando veréis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Y entonces el 21 en delante dice lo siguiente: entonces los que estén en Judea huyan a los montes, los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren a ella, porque son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén encintas y las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra, e irá
sobre este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, etcétera, etcétera. Quiero que me entiendan, hermanos, o explicarme. ¿Cuándo Jesucristo contesta? Jesucristo contesta, ¿cuándo van a hacer esas cosas? Van a ser cuando Jerusalén sea rodeada de ejércitos. ¿Ok? Entonces, aquí ya voy a ir llegando a donde quiero establecerme. Entonces, Jesucristo contesta la pregunta número 1 hasta el 15. Jesucristo contesta la pregunta número 1 hasta el versículo 20. ¿Okay? Entonces, esto quiere decir que para atrás, Jesucristo contesta la pregunta 2 y 3. Y aquí es donde nosotros vamos a estudiar un poquito. La pregunta 2 y 3. Después vamos a hablar, algún día hablaremos de la destrucción de Jerusalén, ¿okay? Y cómo va a suceder en los días futuros. Creo que sí que lo he explicado. Y si no, hermanos, por favor, llámenme por teléfono o mándenme un mensaje y tratamos de explicar esto. Entonces, vamos a contestar o vamos a ver la contestación de Jesucristo de las preguntas 2 y 3. ¿Y cuáles son? Dice así el pasaje, búsquelo 24:3. ¿Qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Okay. Pregunta 2, señales de tu venida. Pregunta 3, señales del fin del siglo. Ok, empezamos con la pregunta 2. La pregunta 2 está hablando de tu venida. La pregunta es, ¿cuál venida? ¿Cuál venida? Y nosotros podemos entender que están hablando entonces de la segunda venida está hablando de la segunda venida de Jesucristo. Entonces, cuando los discípulos están diciendo, ok, ¿cuáles son las señales de tu venida? Es porque ellos ya recibieron información de que Jesucristo va a volver nuevamente. ¿Cuándo Jesucristo les dijo que Él iba a venir? No lo sé. Okay. Leyendo los evangelios no encuentro un pasaje donde Jesucristo les haya dicho que iba a venir así específicamente. El único pasaje que encuentro es Juan, vaya usted a Juan, ok, capítulo número 14. Pero déjeme decirle lo interesante de esto. Juan 14 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Y luego dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces aquí yo encuentro que Jesucristo está diciéndole a los discípulos que Él va a venir otra vez para tomarlos y para llevárselos. ¿Okay? Pero este pasaje de Juan 14 es posterior, es muy posterior a Mateo capítulo número 24. No sé si ya se perdieron, ¿ok? Aquí están en el Monte de los Olivos y pasan, ¿ok? Martes, miércoles, jueves, ¿ok? Y en Pascua, el día de la Pascua, el viernes es cuando Jesucristo les está diciendo que va a venir otra vez de acuerdo al Evangelio. Y entonces nosotros tenemos que, los discípulos le preguntan, ¿cuándo va a ser tu venida? Eso quiere decir que Jesucristo en alguna ocasión, enseñando a sus discípulos, les dijo que iba a venir
otra vez, y que el pasaje de Juan simple y sencillamente es un refuerzo de lo que él ya les había enseñado en alguna ocasión a los discípulos, que iba a venir otra vez para llevárselos. Creo que sí logré explicar la situación. ¿Cuándo fue cuando les enseñó? No lo sé. Pero si ellos preguntan, ¿cuándo va a ser tu venida? ¿Qué señales hay, habrá de tu venida? Es porque Jesucristo ya les había dicho que Él iba a venir nuevamente. Ahora, cuando decimos segunda venida de Jesús, ¿cuál es realmente la segunda venida de Cristo? Porque nosotros en la palabra de Dios, nosotros tenemos que la segunda venida de Jesucristo, de acuerdo a la doctrina que nosotros hemos encontrado en la palabra de Dios, tiene dos eventos importantes, ¿ok? Uno, el rapto, y dos, la segunda venida visible para reinar. Entonces dijimos, la segunda venida de Jesucristo tiene dos eventos grandes. Uno, el rapto, y dos, la segunda venida. Y déjeme explicar esto. El rapto está ahí en la doctrina de la Biblia, en Tesalonicenses, en 1 Corintios, y aquí nosotros tenemos que cuando viene Jesucristo en el rapto, dice, se tocará la trompeta, y luego nos da el orden del rapto. Los muertos resucitarán, los vivos van a ser transformados, y ellos, vivos y muertos, se van a ir con Jesucristo para estar en su reino. Esa es la doctrina del rapto. Y quiero puntualizar lo siguiente: cuando la Biblia habla de que Jesucristo viene por su iglesia, esta venida no es visible para el mundo, porque Jesucristo está en las nubes. Dice que Él va a venir en las nubes, se va a tocar la trompeta, y al tocar la trompeta los muertos van a resucitar, los vivos van a ser transformados, se van a ir, para morar con Jesucristo, y esta venida no es visible para el mundo. Entonces, cuando los discípulos dicen, ¿qué señales habrá de tu venida? Yo creo definitivamente que no están hablando del rapto, sino que ellos están hablando de la segunda venida, cuando Jesucristo va a venir y va a estar aquí en la tierra y va a fundar su reino. Entonces, quiero dejar en claro esta situación. Es muy probable que ellos estén hablando de la segunda venida visible de Jesucristo para sentarse en el trono de David, para fundar un reino, y ese reino va a durar 1000 años aquí en la tierra. Y entonces las señales que ellos están pidiendo son de la segunda venida de Jesucristo. Ahora, es importante que entendamos esto. Para el rapto no hay señales. Nosotros siempre estamos acostumbrados. Ya viene Jesús. Y es cierto. Es muy cierto. Porque las señales que se están viendo, nos están hablando de la segunda venida. Ojo, las señales que se están viendo nos están hablando de la segunda venida, porque eso es lo que está contestando Jesucristo. Cuando nosotros estudiamos la Biblia,
vamos a encontrar que no hay alguna señal que nos esté diciendo, estas son señales de que Jesucristo ya viene en el rapto. No, el rapto va a ser un evento repentino que va a suceder y va a suceder. ¿Okay? Y todas las señales que se están dando, ¿okay?, apuntan a la segunda venida. Y claro, esas señales también, estas señales que apuntan a la segunda venida, nos están hablando qué tan cerca está el rapto, pero no son señales para el rapto de la iglesia, sino que son señales para la segunda venida de Jesucristo. ¿Estamos? Voy otra vez, porque a lo mejor no me entendieron. ¿Qué señales habrá de tu venida? ¿Cuál? La segunda. Ok. Esas señales que Jesucristo está diciendo no son señales precisamente para el rapto, porque el rapto es un evento que va a suceder de repente. Ok, son señales que nos hablan de la segunda venida, pero esas señales que hablan de la segunda venida sí nos pueden decir qué tan lejos o qué tan cerca está el rapto. ¿Okay? Y entonces nosotros vamos a estudiar esas señales de la segunda venida y nos vamos a dar cuenta que al estudiar las señales de la segunda venida, vamos a darnos cuenta que el rapto ahorita es inminente, porque las señales de la segunda venida se están dando muy rápidamente. Hasta aquí estamos claros. Muy bien, vamos para adelante. ¿Cuáles son esas señales, de la segunda venida y del fin del siglo? Me gustaría tener tiempo para ir una por una, pero no tengo tiempo. Mateo capítulo número 24. Y ahí están las respuestas. Versículo número 4 hasta el 14. Ahí están las señales de la segunda venida y las señales del final de los tiempos. Ahí están, Mateo capítulo número 24, versículo 4 hasta el 14. Y dice, la primera señal, respondió Jesús y les dijo, mirad que nadie os engañe. Versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y entonces aquí tenemos las primeras señales de la venida de Jesucristo, y son señales en el ámbito religioso. ¿Ok? Señales en el ámbito religioso. Vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Las segundas señales, dice la palabra de Dios, oiréis de guerras, de rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Dice, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Y entonces aquí nosotros tenemos las segundas señales de las cuales está hablando la palabra de Dios. Y son las señales, entre las naciones. Número 3. Versículo número 7. Dice, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y aquí nosotros tenemos que estas señales son respecto, en respecto a la creación. Y aquí le vamos a poner mundo. Número 4. Dice, y en diferentes lugares dice, y todo esto será principio de dolores. Y quiero puntualizar esto. Versículo 6 dice, aún no es el fin,
Y el versículo número 8 es principio de dolores. ¿Okay? Y luego dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán, entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Y será predicado este evangelio en el reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Ok? Y entonces aquí tenemos, esto es con respecto a la naturaleza humana. Y por último, con respecto a Israel. Y hay otra más, ok, pero no voy a caminar más. Entonces, ¿cuáles son las señales de la venida de Jesucristo? ¿Cuáles son las señales del fin del siglo? Y esas señales de las que habla Jesucristo, habla de el ámbito religioso, habla de entre las naciones, habla de la creación del mundo, habla con respecto a la naturaleza humana, cómo va a ser la naturaleza humana en relación con la venida de Jesucristo o los momentos antes de que Él venga, y habla en relación con respecto al pueblo de Israel. Okay. Y cuando nosotros estudiamos cada una de estas, nosotros nos vamos a dar cuenta de que aquí en el ámbito religioso hay mucho que decir, hermanos, hay mucho que decir, ¿ok? Porque la Biblia dice, se levantarán falsos cristos, Cristo es ungido, van a tener una predicación engañosa, etcétera. Va a haber mucho, al final de los tiempos va a haber mucho engaño religioso, y ese engaño religioso es promovido por el espíritu del anticristo. ¿Ok? Y entonces el final de los tiempos se va a caracterizar porque el espíritu del anticristo va a trabajar muy arduamente para desviar a muchos de la fe. Y cuando nosotros nos acercamos aquí, va a haber grandes señales que los falsos profetas o los falsos cristos van a hacer, porque esto es la preparación para la manifestación del falso profeta. ¿Me comprendieron? Yo creo que sí, hoy me expliqué. Entonces, todo esto aquí en el ámbito religioso que el espíritu del anticristo va a mover, la era del engaño, la era de la predicación, que viene, esa era del engaño y predicación religiosa falsa, viene con grandes señales y prodigios, es porque va a preparar el camino para la aparición del falso profeta, y el falso profeta también va a hacer grandes señales. Y entonces aquí nosotros tenemos que podemos entender que todo lo que va a pasar antes de la aparición del falso profeta es preparación para la culminación. Todo esto en el ámbito religioso es preparación que el espíritu anticristo va a hacer para que aparezca al final de los tiempos el falso profeta, y luego viene Jesucristo para destruir al falso profeta. ¿Me expliqué? En el ámbito entre las naciones, también, guerras, rumores de guerras, todo lo que va a pasar es una preparación para la aparición de el anticristo, que es el gobernante mundial. Sí me explico. O sea, todo lo que está pasando es porque el mundo se está preparando, las naciones se están preparando y las condiciones se están dando para que aparezca entonces el gobernante que va a tener el control
del mundo. Ese gobernante es el anticristo. Y cuando aparezca el anticristo y esté gobernando, al final del tiempo señalado va a venir Jesucristo en la segunda venida a castigar o a destruir al anticristo. Respecto a la creación del mundo, ¿ok? Todo lo que está pasando antes es preparación para lo que va a venir, en la gran tribulación. Todos los desastres que nosotros estamos viendo aquí es una preparación que se está haciendo o que el mundo está haciendo para que nosotros podamos entender que cuando aparezca el anticristo, el falso profeta, va a ser el tiempo de la gran tribulación de la que habló Jesucristo, que va a haber una gran tribulación la cual nunca ha habido, y en esa grande tribulación va a haber muchas manifestaciones, ¿ok? O va a haber muchos grandes desastres donde dice el sol, la luna, las estrellas, la tierra, va a ser un caos total en cuanto a la creación de Dios. Todo lo que está pasando en relación con la naturaleza humana es también una preparación para los humanos que se van a quedar para la gran tribulación, porque dice la palabra de Dios que aún viendo las señales que se están haciendo, la gente no creyó en Dios. ¿Y qué decir de Israel? Todo lo que está pasando es preparación para la tribulación en Israel. 3 años y medio de paz y 3 y medio años de persecución con el anticristo. A esta preparación de la cual yo estoy hablando aquí, que el mundo se está preparando para la gran tribulación, a esta preparación yo quiero llamarla señales antes del fin. Versículo, déjeme explicárselo ahí. Okay. Dice así: oiréis de guerras, rumores de guerras, se levantará nación, dice, oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto conteste. Dice, pero aún no es el fin. ¿Ok? Aún no es el fin. Y luego dice la Biblia, se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Y entonces, señales antes del fin o principio de dolores. Okay. Ojo con esto que les voy a decir. Estas señales antes del fin o principio de dolores aquí empieza la gran tribulación. Esas señales van a estar y aquí va a suceder el rapto, y entonces empieza lo que nosotros conocemos como gran tribulación. Esas señales que fueron al principio, o señales antes del fin, o principio de dolores, se van a agudizar cuando sea la gran tribulación. Y estas
vienen registradas en Apocalipsis, capítulo del 4 en delante. Todo lo que va a pasar en la gran tribulación, si usted quiere saberlo, el futuro que espera a la humanidad en la gran tribulación, está Apocalipsis del capítulo 4 en delante. Después de estas cosas, ¿ok? Ahí vaya la Biblia. Y entonces todo lo que está pasando ahorita, el mundo se está preparando para la segunda venida de Cristo, que va a ser una venida visible, ¿ok? Con su iglesia, al terminar la gran tribulación. Me explico, ¿ok? Me explico. Todo lo que está pasando ahorita es una preparación, ¿ok? Para que se vaya a la iglesia, esté la gran tribulación, y entonces al final de la gran tribulación, ahora sí viene Jesucristo en su segunda venida. Aquí está, segunda venida de Jesucristo con su iglesia, a sentarse y a reinar por 1000 años. Entonces todo esto que está pasando es preparación, porque va a suceder el rapto, la gran tribulación, y luego viene Cristo. ¿Ok? Vamos a hablar algunas cosas de estas, nada más así muy rápido, con esto termino. Con esto voy a terminar porque ya me llevé mucho tiempo. Cosas que el mundo está preparando para que aparezca la gran tribulación y luego la segunda venida. ¿Okay? Mire, la Biblia dice, ¿cuáles son las cosas, entre muchas cosas que se está preparando? Voy a hablar de esto. Ok. Desastres naturales. En el 2020, en el 2020, sucedieron 220 desastres naturales. Esto quiere decir que en el mundo cada 6 días ocurrió un desastre natural. Y hablamos, por ejemplo, hablamos de tormentas, terremotos, incendios, explosiones, etcétera. Por ejemplo, en el 2020 sucedieron 30 tormentas, y de esas 30 tormentas que sucedieron en el 2020, 10 de ellas fueron graves, que dejaron pérdidas millonarias. ¿Ok? De esas 30 tormentas, nada más por decir algo, 12 de ellas, Estados Unidos sufrió el embate de 12 tormentas. Déjenme decirles, los estudiosos dicen que 220 desastres que se presentaron en este año han rebasado por mucho las cifras de los desastres naturales que hemos tenido en años anteriores. ¿Okay? El año pasado, el que acaba de terminar, fue el año donde más desastres naturales ocurrieron. Ahora, cuando hablamos de esto, nosotros hablamos, déjenme decirles, de entre los desastres más graves que nosotros encontramos 8 desastres graves. Que marcaron el mundo el año pasado. Hay 8 desastres muy graves que marcaron el mundo del año pasado. Aquí los tengo en la lista. Hermanos, si usted quiere, lo voy a publicar en la iglesia. ¿Okay? Y se lo voy a leer nada más.
Incendios en Australia que empezaron en el 2019, concluyeron en el 2020 y devastaron, dice, 10 millones de hectáreas y mandaron a la atmósfera una grande contaminación. El incendio en Australia destruyó 2.500 edificios y mató a millones de animales que se encontraban en Australia. Entonces, este es uno de los grandes desastres que sucedieron o que concluyeron en el año 2020. Ok, plaga de langostas en África, nomás por darles alguno, plaga de langostas en África. Este apareció y afectó profundamente a Kenia, Somalia, Etiopía. Se dice que en un kilómetro cuadrado puede haber hasta 150 millones de langostas. En un kilómetro cuadrado, ¿okay? Cuando aparece esta plaga o apareció esta plaga, calcularon más o menos 150 millones de langostas. Y esos 150 millones de langostas consumen más o menos por kilómetro cuadrado lo que puede producir la tierra para alimentar a 35,000 personas. Esta plaga de langostas se mueve más o menos entre 100 y 150 kilómetros al día. Entonces, si ellos están por cada kilómetro cuadrado, hay 15 millones, imagínense esos 15 millones avanzando más o menos 100 a 150 millones. Es una grande devastación que sufrió el mundo a través de la plaga de langostas que fue en África. Otra plaga, la aparición del avispón gigante. Ustedes saben que el avispón gigante fue publicado hace unos meses atrás. Es una avispa o es un avispón muy grande que él por placer degolla a las abejas. Y si se destruyen las abejas, entonces hay un grave o un serio problema con la polinización y con la producción de alimentos. ¿Okay? El polvo de Sahara, que muchos dijeron, o los científicos dijeron que nunca habían visto algo semejante. Y entonces aquí nosotros tenemos todo esto que está pasando en el mundo, ¿okay? Es principio de dolores. Y todo esto que estamos viendo, que es principio de dolores, imagínense cuando venga Él, la gran tribulación. Termino con esto. Esto es una aproximación solamente de lo que está pasando en el mundo el año, o lo que pasó en el mundo el año pasado. Termino con esto. Ok. La plaga más seria es la Biblia lo llama peste. Ok. Y nosotros estamos hablando de él. El coronavirus. Y el coronavirus ha sido una pandemia que ha traído una grande crisis a nivel mundial. Y este coronavirus ha traído una crisis, una grave crisis económica. Estamos hablando en todo el mundo. Ha traído una grave crisis de salud, porque nos hemos estado dando cuenta que esta pandemia ha durado mucho tiempo, que el mundo no estaba preparado para una pandemia así, que no teníamos los suficientes, ¿cómo les llamo? Recursos de salud
para hacer frente a una pandemia de esa naturaleza, ¿ok? Que no tenemos hasta ahorita una manera de solucionarlo, etcétera. Entonces, nos ha traído realmente un muy serio problema en esto. El coronavirus también nos trajo una crisis, religiosa. ¿Qué pasó? Como producto de la pandemia, entonces todos nos dejamos de reunir, nos metemos a las casas, nos quedamos resguardados en las casas y de alguna manera a nosotros nos están impidiendo que nos reunamos, o si nos reunimos es muy poquitos, no niños, no mayores, y ustedes ya saben todo lo demás. Todo esto es una grande preparación, ¿okay? Porque en este año que vamos a entrar, tiene que haber, definitivamente tiene que haber, ¿ok?, un nuevo orden económico. Un nuevo orden económico. Se tiene que volver a hacer una economía. Y una economía, yo no sé cómo lo van a resolver las naciones, ¿ok? Porque la mayoría de las naciones del mundo están quebradas, estamos quebrados, tenemos necesidad de préstamos, entonces los bancos mundiales, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional presta, etcétera, etcétera. Y entonces no puedes pagar, entonces el banco te va a decir, bueno, vas a poner las condiciones que yo te voy a indicar en tu país, y entonces aquí vamos a tener un nuevo orden mundial, pero también vamos a tener, ¿ok?, un nuevo orden político. Indudablemente, con esto tiene que venir una reestructuración en la salud. Y no se diga religiosa y político. Cuando nosotros tomamos estos 4 puntos, nos damos cuenta de una cosa. Políticamente, religiosamente, en salud y en la economía, si nosotros tomamos estos 4 puntos, ¿ok?, entonces nosotros como gobierno, si tomamos estos 4 puntos en las personas, podemos tener el control total del humano. Si nosotros manejamos políticamente al hombre, si lo manejamos religiosamente hablando, si lo manejamos en la salud y en la economía, entonces nosotros tenemos aquí al ser humano y es muy fácil manejarlo. Miren, le voy a decir algo nomás para que nos estemos dando cuenta. En México están llegando las vacunas y nosotros en México tenemos, una secretaría que se supone que esa secretaría que se llama Secretaría de Salud, es la encargada de manejar todo lo relativo a la salud de México, todo lo relativo, porque es una secretaría a nivel nacional, la Secretaría de Salud es una secretaría a nivel nacional, y la secretaría debe ser la encargada de manejar todo a nivel de México.
me extraña mucho que al llegar las vacunas, ¿quién las está manejando él? El ejército. Y están resguardadas por el ejército. Y a donde van a vacunarse es el hospital del ejército. Sí, hermanos, ¿logran comprender lo que está pasando? ¿Logran comprender lo que está pasando? ¿Por qué no se lo dan al sector salud? ¿Por qué la Secretaría de Salud no la maneja? ¿Por qué es el ejército el que está manejando? ¿Por qué es el ejército el que tiene que estar vacunando? ¿Por qué es el ejército el que resguarda las vacunas? Debe ser la Secretaría de Salud. ¿Por qué el ejército? Es un cachito así de lo que va a pasar o lo que está pasando como preparación para la gran tribulación y el gobierno mundial y el nuevo orden mundial. Esto es dolores de parto. Esto es señales antes del fin. Y se está dando en la economía, en la salud, en lo religioso y en lo político. Y entonces sería muy fácil cuando tienes al hombre amarrado en estos cuatro aspectos, es muy fácil entonces manejar la voluntad del hombre. Cuando tú provees todas estas cosas, estas cuatro cosas, para allá estamos caminando. 2021 va a ser un año de mucha actividad para poner el nuevo orden mundial. Cuando hablamos aquí, hablamos de la casa abrámica que se va a construir o que se está construyendo en los Emiratos Árabes. Hablamos del plan global de educación. Hablamos de el documento para la convivencia y la paz, ¿ok?, entre los humanos, que todo esto que ya se está dando, el Papa lo está promoviendo porque el Papa es una figura político-religiosa. Entonces, esto ya se está dando, hermanos, ya. El Papa ha tenido, todo este año ha tenido audiencias con muchas gentes principales del mundo para promover el pacto educativo y promover otras cosas que ya se está dando. Entonces, hermano, ya lo estamos viviendo. ¿Okay? ¿Cuánto nos queda para el rapto y cuánto nos queda para la gran tribulación? Nos queda ya. Cuando hablamos de todo esto, entonces hablamos que el rapto es inminente, que el rapto puede suceder en cualquier momento, en cualquier situación. De repente la iglesia se va a ir y cuando la iglesia se vaya, entonces empieza la gran tribulación. Pero todo esto ha sido preparación para que nosotros entendamos que Jesucristo viene pronto por su iglesia y viene pronto en la segunda venida para establecer su reino con su iglesia aquí en la tierra. Espero, hermanos, de veras, sinceramente, que esto haya sido de bendición. Me gustaría ir hablando de cada una de las señales porque hay mucho que decir acerca de cada una de las señales y hay mucho que investigar en todos estos aspectos. Pero por lo pronto, aquí dejamos este estudio. Déjeme orar. Padre, en esta hora, Señor, estamos delante de tu presencia para agradecerte, Señor, que cuando queremos saber las cosas del futuro, Padre, tú las tienes ahí en tu palabra, ya escritas desde hace mucho tiempo, Señor. Y tu palabra es el mejor libro, Señor, que nos habla acerca del futuro, Señor, porque abarca no solamente las cosas, Señor, de este mundo, sino abarca también la eternidad, Padre Celestial. Señor, permite que reconozcamos los tiempos en que nosotros estamos viviendo, Señor, y que conforme avance este tiempo, Señor, Padre, tu venida se acelera, Señor, y se acerca muy rápidamente. Padre, permite que estemos preparados, Señor, para cuando tú vengas por tu iglesia, Señor.
que nos encuentres listos, Padre Celestial, para que nosotros, Señor, podamos ser arrebatados de este mundo, sacados de aquí, Señor, porque los juicios tuyos van a empezar, Señor, sobre la tierra. Gracias, Señor, porque podemos entender tu palabra, Señor, y tenemos la oportunidad todavía de prepararnos, Señor, para estar listos. Te honramos, te bendecimos, te alabamos, Señor, y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano, que Dios los bendiga.